Saludos, en esta lección vamos a hablar de la etapa 1 del viaje del héroe, que se llama el mundo ordinario. Recuerda que al final de la lección del aula virtual tienes un resumen descargable donde se destaca lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de ponerte a escribir esta primera etapa. Bueno, ya hemos visto lo que es el mundo ordinario, lo que es el mundo especial, ¿recuerdas? De todas formas, estaría bien que hagas otro repaso de esa lección. Mira, desde este vídeo, si escaneas ese código QR con tu teléfono móvil, irás directamente a la lección que te habla sobre lo que es el mundo ordinario, lo que ocurre en el mundo ordinario. Desde el aula virtual también tienes un enlace donde pincharás y directamente te abrirá una nueva pestaña para llevarte a esa lección. De todas formas, nada, simplemente es hacerte un recordatorio muy rápido y básico. El mundo ordinario del héroe es ese mundo habitual del protagonista antes de que ocurra todo el conflicto, todos los problemas que le van a ocurrir. Si es, como estamos viendo aquí, mira, si es un chico malhumorado, que siempre está enfadado y que, bueno, pues tiene que estudiar, pero se despista viendo otras cosas por internet o la tele y demás, bueno, pues ese sería su mundo ordinario. Que sea ordinario no significa, no quiere decir que sea vulgar o que tenga que estar todo bien. Simplemente si este chico tiene problemas en su mundo ordinario antes de que ocurra el conflicto principal, pues mira, su mundo ordinario es un mundo donde le ocurren muchos problemas. Si el chico es muy tranquilo, no sale de su habitación, pues ese será su mundo ordinario. Si el protagonista es un gnomo, pues entonces su mundo ordinario será un mundo de fantasía, donde pues él hace sus cosas de gnomo y vive ahí, y las cosas fantásticas que ocurran en ese mundo será su mundo ordinario o su mundo habitual. ¿Entiendes la diferencia? Que sea ordinario no quiere decir que no puedan pasar cosas extraordinarias, simplemente que es el mundo que conoce, al que está acostumbrado el protagonista. ¿Lo entiendes? Vale, pues de todas formas, me gustaría que repases la lección donde te hablo del mundo ordinario. ¿Recuerdas cuando hablamos de la estructura narrativa que llamamos, la más básica, la que llamamos inicio, nudo y desenlace? Vale, pues decíamos que en el inicio tenían que ocurrir ciertas cosas para que el lector se quedase enganchado a nuestra novela. Muy bien, pues ahora, desde estas primeras líneas, desde esta primera etapa del viaje del héroe, ya tenemos que poner en práctica todo eso de lo que hablamos en aquel momento. Te lo voy a recordar de forma muy breve. El inicio de tu historia tiene que ser atrapante, interesante, divertido, que enganche al lector, que le incite a seguir leyendo, que le deje con curiosidad. Entonces, claro, tú puedes decir, vale, pues empiezo con ese recurso que estudiamos que se llamaba in medias res, que es como empezar la historia en medio de la acción, y luego digo, vale, 2 semanas antes, y entonces empiezo desde el principio. Bueno, si recuerdas también cuando hablamos de este recurso que está dentro de lo del inicio de tu historia, dentro de aquella lección lo hablábamos, vale, si recuerdas cuando hablamos del in media res, decíamos que este recurso se coloca en la novela cuando ya has terminado toda la novela. Es decir, primero empiezas por el principio, ¿vale? Porque vamos a empezar por el principio de la historia y escribes toda la novela. Después seleccionarás una parte de tu historia que creas que es muy atrapante, muy enganchante, muy interesante, lo copias y lo pegas al principio de tu historia. Aunque bueno, no es tanto como copiar y pegar. Yo lo que hago habitualmente es que miro lo que pasa y lo explico de otra forma, porque luego como vas a volver a recordarlo para que no esté escrito exactamente igual, pues bueno, yo lo reescribo de otra forma y lo colocas al principio de la historia, antes de que empiece la historia, porque una cosa es el principio de tu novela
que es esto que hemos hecho, que hemos agarrado un trozo del medio y lo hemos puesto al principio, entonces la novela empieza con ese in medias res y luego empieza la historia, ¿vale? Entonces, estamos hablando del principio de la historia, ¿vale? Así que tenemos que empezar por el principio, como empieza todo. El in medias res ya lo harás más adelante. Quiero insistírtelo porque si no la liamos, ¿vale? Bueno, entonces, lo que tienes que hacer en este principio es pues que presentar a tu personaje, todo eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este vídeo, ¿vale? Pero lo más importante es que enganche al lector y también que le dé una pista de por dónde va a discurrir tu historia. Es decir, si es una historia de fantasía, de miedo, de drama, lo que sea, y un poquito el tema, que se vea que va de la pereza o del bullying o de la conquista espacial. Bueno, un poquito que se vaya viendo por dónde va a discurrir la historia para hacer ese contrato con el lector del que hablábamos en su día. Que el lector diga, uy, me interesa, voy a leer esta novela. Bueno, ¿qué tienes que escribir en esta etapa? Lo primero, tienes que presentar a tu héroe. Tienes que decirnos quién es y cómo es tu héroe. Pero lo mejor es que cuando describas a tu héroe, descríbelo de forma muy breve, destacando solo sus características especiales. Era rubio, de ojos azules y tenía 16 años, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero a la hora de explicar cómo es, si es una persona ágil, gordita, torpe o lo que sea, en vez de decirlo, no lo digas. Muéstrale haciendo algo, muéstrale en acción. Fíjate en estas imágenes, ¿vale? Estas imágenes perfectamente se pueden corresponder con el mundo ordinario de los personajes. Pueden perfectamente encajar en esta primera etapa de mundo ordinario, porque aquí, aunque veas que hay un niño con un extraterrestre, a lo mejor este es un mundo ordinario, es un mundo donde conviven humanos y extraterrestres. Bueno, pues ese será su mundo ordinario. O esta chica que se ha tropezado, porque es muy torpe, se ha tropezado con una seta gigante, pues ese es su mundo ordinario, es un mundo donde hay setas gigantes y hay, pues yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, fíjate este chico, si tú empiezas la historia describiendo que Pepito era un chico de 16 años que trabajaba, o rubio y de ojos azules, que trabajaba como trapecista en el circo de sus padres. Pues fíjate el montón de información que has dado. Ya has dicho que trabaja de trapecista en el circo de sus padres. Es decir, que ya solo con eso podemos pensar que es una persona fuerte, ágil, valiente. Entonces, no ha hecho falta explicarlo. Simplemente has dicho que trabaja de trapecista. Puedes decir que estaba balanceándose cuando de repente se le escapó una mano y cayó en la red de seguridad. Y sus padres intentaron animarle, pero él se deprimió muchísimo. Vale, pues con esto que hemos dicho también estamos diciendo pues que es una persona muy exigente, que si no le salen las cosas bien, se enfada y le sienta muy mal. Entonces, bueno, pues vas viendo cómo si yo presento a mi héroe en acción, puedo decir muchas más cosas que si simplemente las digo. Porque al final, si yo simplemente las digo que Pepito era un chico que trabajaba de trapecista y que era muy valiente, yo no, o que era muy valiente y que era muy exigente, pues vale, el lector lo lee y se lo tiene que creer, pero no se lo hemos mostrado, no se lo hemos enseñado. Si yo le digo que se está balanceando, que es capaz de hacer un mortal hacia atrás y volverse a agarrar al trapecio, pero que de repente se le suelta la mano y cae, pues en todo y luego se enfada, pues entonces le estamos mostrando al lector una imagen. No le decimos que es valiente, ya se ha visto que es valiente. No le decimos que se ha enfadado porque es muy exigente. Ya ha visto el lector que se ha enfadado porque le ha salido algo mal y a él no le gusta que le salgan las cosas mal. ¿Lo entiendes? Vale, pues imagínate, esta chica está trabajando, está construyendo un robot con inteligencia artificial. Y lo decimos así. Sofía estaba trabajando en el taller de su padre porque estaba construyendo un robot para el concurso de ciencias de su colegio. ¿En algún momento hemos dicho que Sofía era una chica lista o que era muy inteligente o que era
tenía una imaginación desbordante, ¿a que no? Pero hemos dicho mucho más que todo eso, porque hemos dicho que está trabajando en un robot súper inteligente y que lo está construyendo ella. En este caso, fíjate, la chica esta se ha tropezado con una seta gigante. Imagínate que decimos que Sofía, otra vez la misma Sofía, va corriendo por el bosque y por un bosque de setas gigantes y no hacía más que tropezarse contra las setas y caerse. Pues podemos decir que tenía o problemas de visión o simplemente si no decimos nada, lo que vamos a pensar es que era muy torpe, Sofía, ¿vale? Y no hace falta que lo expliquemos porque lo hemos mostrado, lo hemos enseñado, hemos descrito esas acciones, hemos presentado a nuestro protagonista en acción para que todo el mundo vea cómo es. O que Luis estaba aprendiendo a tocar un instrumento de origen extraterrestre con un maestro que se llamaba Harold Strass, que es un del planeta Catapumba, no sé, del planeta que sea, ¿vale? Y entonces estamos mostrando al lector que Luis, a pesar de que es muy joven y tiene 8 años, pues es muy inteligente, es un amante de la música y además es capaz de socializar y de comunicarse con un ser extraterrestre. Estamos diciendo muchas cosas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque hemos presentado a nuestros protagonistas mediante actos, mediante lo que están haciendo. Una pequeña descripción de cómo son físicamente y cómo se llaman y su edad, por ejemplo, pero luego sobre cómo es su carácter o sus habilidades y demás, es mejor que sea en acción, ¿vale? Entonces, también será importante que tengas en cuenta una cosa. Cuando están interactuando o haciendo cosas y están con otras personas, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo responden las otras personas? ¿Les responden de forma agradable porque les caen bien o no? ¿O les responden con agresividad o de forma negativa porque no les caen bien? Es decir, ¿cómo reaccionan los demás ante esto que están haciendo nuestros protagonistas? O por lo menos, si a lo mejor tú quieres presentar ya al villano de tu película porque es un chico muy malo que le hace bullying al chico este en el colegio, aunque sea un trapecista, luego en el colegio resulta que hay uno de los compañeros se lleva muy mal con él y entonces tú muestras que cuando este se cae, ese compañero está entre el público y aplaude y se ríe porque le cae muy mal este chico y entonces ya estamos presentando a otro personaje y lo estamos presentando con sus actos para que todo el mundo diga, ay, pero qué malo es que se ríe de las desgracias de nuestro protagonista. ¿Ves un poquito por dónde va la historia? Tenemos que presentar a nuestros personajes haciendo cosas en acción y mostrando cómo habla, cómo se explica, cómo interactúa con los demás, cómo le responden los demás. Tú imagínate que oyes, pones a este chico que está aprendiendo a tocar este instrumento extraterrestre y resulta que cuando habla parece un viejito porque es muy maduro y es muy inteligente y habla de una forma que no corresponde a su edad. Oye, pues está diciendo también muchas cosas al lector, que es un chico mucho más inteligente de lo que correspondería a su edad. ¿Vale? Bueno, y todo eso lo tienes que mostrar con las acciones de tu personaje, con las acciones, no porque lo cuente el narrador en la historia, ¿vale? El narrador no puede decir, este chico era muy inteligente, no, a esa conclusión tiene que llegar el lector. Igual que no puede decir, era un chico muy guapo, no, a esa conclusión tiene que llegar el lector porque diga que Sofía era una chica a la que todos los chicos del colegio la admiraban y querían ser su amiga. Bueno, pues eso quiere decir que era una chica muy popular, que era muy guapa y que atraía las miradas de sus compañeros del colegio o lo que sea, ¿vale? Entonces el lector llega a sus propias conclusiones y no le has dicho tú al lector lo que tiene que pensar. Hemos presentado a nuestro héroe en acción. Muy bien. Es importante que en este primer capítulo, en esta primera parte, en esta primera etapa que se llama el mundo ordinario, mostremos los problemas del héroe. Y será muy importante mostrar estos problemas
estas debilidades de nuestro protagonista, porque servirá de contraste para que veamos al final de la historia, cuando termine, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo se ha superado a sí mismo. Entonces, al principio, pues tenemos que ver esas acciones con las que hemos empezado la historia y que sirven para presentar a nuestro personaje, ¿qué resultados se obtienen con esas acciones? Lo ideal sería que el resultado sea malo, es decir, que nuestro héroe le mostremos que está que si yendo a la biblioteca o haciendo un trabajo con los compañeros, pero que todo le salga mal, que está caminando, o sea, que está montando en bicicleta y va con los amigos y demás, y de repente se cae y todo el mundo se ríe de él y demás. Es decir, el héroe tiene unos problemas que tendrá que ir superando poco a poco para que al final de la historia pues haya experimentado una gran evolución. Pues aquí al principio de la historia tenemos que mostrar esos aspectos débiles de nuestro protagonista, incluso los conflictos internos. ¿Recuerdas cuando hablábamos del conflicto principal y los conflictos secundarios o conflictos internos? Vale, pues el conflicto principal ya va a aparecer un poquito, se va a insinuar en esta primera etapa, luego lo hablamos, pero los conflictos internos, si has decidido incluir algún conflicto interno del personaje, ¿como cuál? Pues por ejemplo, como que es muy miedoso o es muy perezoso o él quiere conocer chicas o quiere conocer chicos, da igual, y no se atreve porque es muy tímido y tiene ese conflicto interno, es decir, quiere pero no puede, ¿vale? Entonces, si tú vas a incluir algún conflicto de este tipo, entonces aquí ya tienes que empezar a mostrarlos. Pues sí, imagínate que tu protagonista, sea chico o chica, va al cole y le gusta un chico o una chica y resulta que quiere hablar con él o con ella, quiere hablar con ellos, pero no puede, no se atreve, se queda paralizado. Y eso que le encantaría, pero no se atreve. Y cuando la chica o el chico llega y le saluda, le sonríe, se pone todo rojo, se avergüenza, no dice nada y se va, como si le cayese mal la otra chica. La otra chica puede pensar, joder, no le caigo bien, si se va, cada vez que le digo algo se va. Pero él se va porque tiene ese conflicto interno y no se atreve, no porque no le guste la chica. ¿Entiendes lo que es el conflicto interno? Bien, pues ese conflicto interno se puede empezar ya a mostrar desde aquí, desde esta primera etapa. Cuando muestres estos problemas y debilidades de tu héroe, vas a conseguir una cosa muy importante y será que el lector empatice, fíjate aquí esta foto, que empatice con tu héroe. ¿Qué es empatizar? Pues mira, empatizar significa que los lectores se pongan en el lugar de tus personajes. Si tus personajes lo pasan mal, el lector lo pasa mal con ellos. Es como si viviese sus aventuras, las aventuras de tu personaje, como si fuesen las suyas propias. El lector no querrá que a tu personaje le pase nada malo porque ha empatizado con él. Es algo muy difícil de conseguir, pero la forma de conseguirlo es mostrar esas debilidades, esos problemas, esas dudas que tiene tu héroe, porque tienes que intentar que algunas de esas dudas o la mayoría sean dudas como las que todos podamos tener, problemas como las que todos podemos tener, para que la gente se siente identificado con tu personaje, que diga, uff, es que a mí me pasó eso una vez y lo pasé horrible, entonces empatiza con tu héroe. ¿Podrías poner, por ejemplo, algún problema que a lo mejor todavía no ha ocurrido a muchos lectores o que sea un problema un poco más raro, como por ejemplo que tenga una cojera enorme, que tenga una pierna más corta que la otra, que no hay tanta gente que tenga este problema? Pues sí, podrías hacerlo y también podrías generar empatía si muestras las consecuencias de ese problema. Es decir, que los demás se burlen de él. Entonces, si se burlan de él, entonces generarás empatía por tu protagonista. O yo qué sé, imagínate que, mira, fíjate, este es el lector, ¿vale? Aquí está un lobo gigante que persigue a
Caperucita Roja. ¿Por qué genera empatía esto? Porque el lector está viendo que es una niña pequeña indefensa, que la persigue una fiera salvaje y que parece que no tiene escapatoria, no va a haber forma de escapar. Entonces, el lector es como si estuviese escapándose con Caperucita, corriendo con Caperucita, está viviendo las aventuras de Caperucita. Por eso, porque Caperucita tiene problemas, como a todos nos podría pasar que nos persiga un perro, alguna cosa así, y entonces empatizaremos con ella, a pesar de que no sea habitual de que nos persiga un lobo, ¿vale? Entonces, entiendes un poquito por dónde va, ¿vale? Entonces, fíjate en esta otra imagen, ¿vale? Pues que este lector se siente identificado con el capitán del barco, que es el protagonista. Es un barco pirata y se siente identificado con el capitán del barco pirata. Claro, no es habitual, nadie va a empatizar con algo tan, o sea, me refiero a que nadie se va a encontrar en la circunstancia de ser un capitán de un barco pirata. Es decir, esto no es habitual, es algo totalmente irreal y no hay ninguna posibilidad de que esto le pueda ocurrir a ningún lector. Sin embargo, sí que se puede empatizar por los problemas que tiene con su tripulación, a lo mejor porque es un capitán que bebe mucho o que aunque sea muy duro por fuera, por dentro tiene muchas dudas, muchos problemas, muchos conflictos. Él piensa que no es un buen capitán o su tripulación está todo el rato discutiendo con él y no le hace caso. Bueno, pues todo esto puede hacer que el lector empatice con él a pesar de que no sea una situación conocida ni habitual en ninguno de los lectores que pueda estar leyendo esta historia. Algo que también debes hacer en esta primera etapa del viaje del héroe es insinuar el conflicto que se avecina, por lo menos dar alguna pistita de lo que viene, viene por delante, ¿vale? Es decir, imagínate que el problema va a ser que llega un asteroide que puede poner en peligro a toda la humanidad, ¿ves? Bien, pues aunque todavía no se diga exactamente, no se confirme que llega un asteroide y que hay que salvar a toda la humanidad, todas estas cosas, sí que tiene que aparecer alguna pequeña pista. Por ejemplo, noticias en la televisión. El personaje está haciendo sus cosas, le estás presentando, haciendo cosas y demás, y de refilón se muestra que sus padres están viendo las noticias en la televisión donde se dice que se ha descubierto un asteroide que podría ser peligroso porque se piensa que va a pasar muy cerca del planeta Tierra, ¿vale? Aquí tendrías la opción de ser un poquito más evidente, es decir, centrarte un poquito más en este problema y describirlo un poquito más, pues que el protagonista, entonces, cuando lo escucha o le llaman sus padres para, oye, mira esto, y entonces se acerca, y entonces es como que se le da más importancia a ese conflicto que se avecina, se detalla un poquito más, porque el protagonista se acerca a la tele y escucha la noticia y lo comenta con los padres, o si tú prefieres guardar un poquito la sorpresa para más adelante, lo que sí puedes hacer es que simplemente se insinúe, como te he dicho, se escucha la noticia o sin noticia directamente sus padres durante el desayuno le dicen, oye, ¿os han dicho algo en el colegio sobre el asteroide que nos va a impactar? Dice, ¿pero cómo que impactar y tal? Jaja. Bueno, un poquito como medio en bromas, medio en serio, pero que ya se dé una pista de lo que está por venir, de ese conflicto que va a llegar, ¿vale? Si tú vas a poner un solo capítulo para cada etapa, pues a lo mejor te interesa hacerlo como te he explicado al principio, detallando un poquito más esa noticia, que tenga un poco más de importancia. Si vas a escribir varios capítulos para esta primera etapa, pues entonces a lo mejor puedes permitirte ir de forma más lenta y en cada capítulo avanzar un poquito más o ir dando un poquito más de importancia a esas noticias que llegan sobre el satélite. ¿De acuerdo? Bueno, pues recuerda entonces que
en este primer momento, en esta primera etapa, tienes que presentar a tu personaje, preséntalo mediante acciones, tienes que hacer que los lectores empaticen con tu personaje, mostrando sus debilidades, mostrando sus problemas, cómo interactúa con los demás, mostrando sus dudas. Tienes que insinuar el conflicto principal y bueno, si puedes mostrar un poquito los deseos de tu personaje, también un poco sus objetivos personales y demás, pues me gustaría hacer esto o lo otro, que hable con amigos sobre sus deseos o lo que le gustaría, bueno, o que lo piense, bueno, pues así vamos conociendo un poquito a tu personaje y también qué cosas van a venir más adelante en la historia.